Petro en pánico total. El presidente que tiembla ante el juicio del pueblo en 2026. En una escena que recuerda a los últimos días de regímenes tambaleantes, Gustavo Petro desató una tormenta política con un mensaje incendiario desde su cuenta personal en la red social X, antes Twitter. La publicación, plagada de acusaciones alarmistas y teorías conspirativas, expone a un mandatario atrapado en el miedo, viendo cómo se desmorona su proyecto político mientras el país se prepara para las elecciones presidenciales de 2026. Lo que el progresismo no hace con la extrema derecha, la derecha lo devuelve en venganza por 1000. Por eso en Colombia no hablan de pacto, solo quieren la venganza. Quisieran hundir de nuevo el país en sangre por mantener sus privilegios. Nuestro deber es impedirlo con unidad y trabajo en el seno del pueblo, escribió Petro. Estas palabras, más propias de un líder en desesperación que de un estadista, revelan un intento desesperado de dividir a los colombianos. Mientras Petro señala con el dedo a sus opositores, muchos se preguntan si su verdadera intención es aferrarse al poder a toda costa, incluso sacrificando la democracia que dice defender. ¿De qué tiene miedo Gustavo Petro? Los colombianos se preguntan qué es lo que realmente atormenta al presidente. Su lenguaje beligerante no es una novedad, pero este mensaje parece ir más allá. Muestra un miedo palpable a que su mandato termine sin dejar el legado del mal llamado cambio que ha prometido desde que asumió el poder. Este nerviosismo no solo se traduce en sus palabras, sino también en su evidente desesperación por consolidar un poder que se tambalea con cada nuevo escándalo de corrupción y fracaso gubernamental. El presidente no se detuvo ahí. En un tono que raya en el delirio, Petro afirmó que un retroceso al pasado sería peor que en Argentina, acusando a sus opositores de querer llevar al poder a asesinos y a los que encubren asesinos del pueblo. Estas afirmaciones no solo carecen de sustento, sino que intentan manipular emocionalmente a los colombianos, sembrando miedo y división para distraer de los problemas reales que enfrenta su administración. ¿Está acaso Petro sugiriendo que la democracia colombiana está en peligro porque hay quienes no comparten su visión de un país gobernado por ideologías radicales? O peor aún, ¿es este un intento de justificar medidas autoritarias disfrazadas de progresismo? Mientras Petro insiste en demonizar a sus opositores, el país sigue sumido en una crisis que parece no tener fin. La inseguridad ha alcanzado niveles alarmantes. La economía muestra signos de estancamiento. Y las instituciones democráticas están cada vez más debilitadas bajo el peso de un gobierno que prioriza sus ambiciones ideológicas por encima del bienestar ciudadano. Su discurso no es más que un reflejo de su temor a perder el control, una confesión implícita de que su progresismo no tiene el respaldo necesario para sobrevivir a un escrutinio democrático genuino. La pregunta que surge es evidente. ¿Es este miedo de Petro una señal de que su tiempo en el poder está llegando a su fin? ¿O es simplemente el preludio de estrategias más extremas para asegurar la continuidad de su proyecto sin importar el costo para la democracia y la unidad de Colombia? El progresismo de Petro. ¿Cambio o desastre? El llamado proyecto de cambio de Gustavo Petro ha estado lejos de cumplir con las expectativas de los colombianos. Escándalos de corrupción, promesas incumplidas y una división creciente en la sociedad han marcado los 2 primeros años de su mandato. Desde polémicos contratos cuestionados por su opacidad hasta el uso de cargos públicos para beneficiar a sus aliados, los colombianos ven con escepticismo un gobierno que predicó transparencia, pero que ha caído en los mismos vicios que tanto criticó. En el ámbito económico, su gestión ha estado marcada por políticas que han generado incertidumbre en los mercados y un aumento en la inflación, afectando directamente el bolsillo de las familias colombianas. Las reformas propuestas, que según Petro son la base del cambio, han encontrado una fuerte oposición no solo en los sectores políticos tradicionales, sino también entre los ciudadanos que temen un retroceso en lugar de un avance. Sin embargo, el presidente insiste en que su gobierno ha hecho en 2 años lo que otros gobiernos lograron en 10, una afirmación que muchos consideran una burla frente a la realidad que enfrenta el país. En 2 años hemos hecho lo que los gobiernos de Colombia hicieron en 10 años y nos quedan 2. Alcalde, nos quedan 2, aunque yo sí creo que el progresismo merece 4 años más después de estos 2 años, porque estas reformas hay que avanzarlas, declaró Petro en un evento reciente. Este comentario deja entrever una peligrosa ambición por perpetuar su movimiento político más allá de su mandato constitucional. Las palabras de Petro parecen ser más un reflejo de su necesidad de justificar un gobierno que tambalea bajo el peso de su retórica que de un verdadero logro político.
La pregunta que surge entre los colombianos es clara. ¿Es este el cambio que Petro prometió o simplemente un desastre disfrazado de progreso? ¿Unidad o dictadura? El verdadero deber de Petro. En su mensaje, el presidente mencionó que su deber es impedir que la derecha regrese al poder. Pero, ¿qué significa realmente este deber? Para muchos, estas palabras no son más que un intento por socavar la democracia y justificar acciones autoritarias en nombre de un supuesto progreso. En lugar de buscar el diálogo y la reconciliación, Petro utiliza un lenguaje divisivo que enfrenta a los colombianos y perpetúa el resentimiento. La retórica de Petro también evoca un sentimiento de paranoia que ha caracterizado su gobierno. Al insistir en que sus detractores quieren hundir de nuevo el país en sangre, el presidente parece olvidar que han sido sus propias políticas las que han generado un aumento en la inseguridad y el descontento en amplios sectores de la población. La desconfianza hacia el sistema judicial, las Fuerzas Armadas y la oposición han sido alentadas por Petro y sus aliados, creando un clima de incertidumbre y miedo. El discurso polarizador que amenaza con destruir a Colombia. Las palabras de Petro no solo reflejan su nerviosismo, sino también su estrategia de polarización. Al atacar a sus opositores como asesinos y paracos, el mandatario ignora los logros de gobiernos anteriores y desacredita cualquier opinión diferente a la suya. Esta narrativa busca dividir al país entre buenos y malos, donde él y su movimiento representan el progreso, mientras que todos los demás son retrógrados y violentos. Yo digo, el progresismo, el pueblo en el poder, la Colombia que avanza y no va a retroceder más, ni a los falsos positivos, ni a los paracos, ni al paramilitarismo, ni a un país dividido entre los fusiles derramando su sangre, declaró Petro, sin reconocer que su propio gobierno ha sido incapaz de cumplir con las reformas prometidas o de mejorar las condiciones de vida de los colombianos. El legado de la división y el caos. Desde el inicio de su mandato, Gustavo Petro ha mostrado una preocupante inclinación por el discurso confrontativo. Su obsesión con culpar a la derecha por todos los males del país no solo es una estrategia desgastada, sino también un reflejo de su incapacidad para asumir responsabilidades como líder de una nación diversa y compleja. El futuro de Colombia no puede depender de un mandatario que ve conspiraciones en cada esquina y que utiliza su plataforma para avivar el odio y el rencor. La visión de Petro para el país parece estar más centrada en perpetuar su ideología que en resolver los problemas reales que enfrentan los colombianos. ¿Qué le espera a Colombia en 2026? A medida que se acercan las elecciones presidenciales, los colombianos deben reflexionar sobre el camino que quieren para su país. ¿Deben permitir que el progresismo de Petro continúe destruyendo las instituciones democráticas o es hora de un cambio real que priorice la seguridad, el desarrollo económico y la unidad nacional? Petro ha dejado claro que hará todo lo posible por impedir que la derecha regrese al poder. Pero, ¿qué significa esto para la democracia colombiana? ¿Está dispuesto el presidente a utilizar medidas extremas para asegurarse de que su movimiento político se perpetúe en el poder? Estas preguntas deben ser respondidas por todos los colombianos que valoran la libertad y la democracia. El momento de decidir, ¿Colombia avanzará o seguirá atrapada en el caos? La historia ha demostrado que los gobiernos que dividen a sus pueblos rara vez dejan un legado positivo. Colombia merece un líder que fomente la unidad y el progreso, no uno que se esconda detrás de discursos incendiarios y teorías de conspiración. El futuro está en manos de los colombianos, y el 2026 podría ser el momento de poner fin al caos y restaurar la esperanza en un país que ha sufrido demasiado. La decisión es tuya, Colombia. Es hora de elegir entre el progreso real y la continuación del desastre que Petro llama progresismo. Ahora más que nunca, necesitamos tu voz. ¿Qué opinas sobre el rumbo de nuestro país? Déjanos tus comentarios en la caja de opiniones. Queremos conocer tu perspectiva. Y si encuentras valor en esta información, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para recibir todas las actualizaciones y compartir este contenido con tus amigos. Juntos podemos construir una Colombia informada y comprometida con su futuro. Nos vemos en el siguiente video.